«Vienes conmigo», dijo el solitario ranchero a la mujer golpeada por dar a luz a trillizas, territorio de Wyoming, finales de enero de 1877. Las altas crestas de las montañas Snowhorn se alzaban alrededor. El viento aullaba como una bestia herida. El primer sonido que alcanzó el oído de Silas Greers no fue el viento. Fue el chillido agudo, penetrante, de algo más pequeño, más frágil. Detuvo a su caballo, la nieve crujía bajo los cascos, e inclinó la cabeza hacia la línea de árboles. Allí estaba de nuevo. El llanto de un bebé. No, de varios. Entrecerró los ojos y desmontó. El sendero no había sido recorrido en días. Se abría paso entre los árboles como una cicatriz. Sus botas se hundían hasta los tobillos a cada paso. Llevaba al caballo por las riendas, escuchando, su aliento visible en bocanadas cortas. El sonido se hacía más fuerte al acercarse a un claro junto a un viejo poste de valla, medio podrido y medio sepultado bajo la nieve. Y allí estaba ella, una mujer apenas erguida, atada cruelmente al poste con alambre de espino, los brazos sujetos a la espalda, la piel desgarrada, las muñecas sangrando, la nieve pegada a sus pestañas y los bordes de su cabello ahora congelados. Sus labios estaban agrietados, su rostro pálido como la muerte, salvo por los moratones que florecían en violeta sobre sus pómulos. A sus pies, 3 bultos, bebés, recién nacidos, no mayores de un día. Uno gimoteaba débilmente. Los otros 2 yacían en silencio, envueltos en lo que parecían los restos destrozados de una bata de noche. La cabeza de la mujer se movió levemente. Estaba consciente, apenas. «No dejes que se lleven a mis hijas», susurró. Silas se arrodilló a su lado sin dudarlo. Se quitó los guantes y revisó a cada uno de los bebés. Respiración superficial pero constante, piel fría, ese frío que se mete hasta los huesos. «Vienes conmigo», dijo él, voz baja, firme, segura. Ella parpadeó despacio, como si le costara esfuerzo registrar las palabras. Él sacó un cuchillo de su bota y cortó el alambre de espino. Se había incrustado profundamente en la piel de sus antebrazos. La sangre brotó donde el acero oxidado se desprendió, pero ella no gritó. Ni siquiera se estremeció. Él rodeó su cintura con los brazos para mantenerla erguida cuando sus piernas cedieron. Su cuerpo estaba inerte, pesado de agotamiento y pérdida de sangre. Silas no dudó. La levantó, acunándola contra su pecho. Luego a los bebés. Uno por uno, los recogió. Acomodó al más pequeño contra su abrigo, asegurándolos con una gruesa manta de lana de su silla de montar. Apenas se movieron. El viento arreció, cortando el espacio abierto. Los protegió con su cuerpo lo mejor que pudo. Su caballo resoplaba ansioso cerca. Silas miró hacia el horizonte. Tenían media milla de regreso a su cabaña cuesta arriba. A través de la nieve, ajustó su agarre sobre la mujer, apretó el envoltorio de los bebés y susurró, no a ella, no a los pequeños. Tal vez al viento, o tal vez a Dios. No mueres aquí. No en mis tierras. Montó al caballo con cuidado, manteniéndola delante de él, los bebés entre ambos. Ella pesaba casi nada. Los recién nacidos eran más ligeros que conejos de invierno. El frío los había drenado a todos. El tiempo no estaba de su parte. El camino de vuelta fue lento, el viento implacable, pero Silas avanzó sin pausa. No había tiempo para preguntar quién era ella o qué demonios la perseguían. Solo tiempo suficiente para mantenerla con vida. La cabaña estaba oscura cuando llegaron. El fuego hacía mucho que se había apagado. Silas abrió la puerta de una patada, la llevó directamente adentro y la depositó con cuidado sobre un lecho de colchas cerca del hogar. Después vinieron los bebés. Los acomodó en una cesta forrada con pieles de conejo, luego se volvió a avivar el fuego con unas manos que aún no temblaban. No todavía. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas que llevaban a su lugar de sufrimiento. Dentro, Silas trabajaba a la luz del fuego, callado y resuelto. Una desconocida había sido abandonada para morir. Pero no aquí, no en sus tierras.
La cabaña no era más que 4 paredes de madera y un techo inclinado, gimiendo bajo el peso de la nieve. Pero estaba seca, y el fuego que Silas Granger había encendido ahora crepitaba con vida. El calor salió lentamente del hogar, empujando hacia atrás el frío que se aferraba a las esquinas de la habitación como una segunda piel. Silas se movía con un silencio aprendido. Colgó su abrigo empapado junto al fuego y se quitó los guantes, mostrando unas manos encallecidas y agrietadas. Midel yacía inconsciente sobre un lecho de mantas de lana apiladas en la esquina. Sus labios estaban azules. Sus manos envueltas débilmente en tiras de lino. No se había movido desde que llegaron. Los bebés habían comenzado a gemir, bajo y débil, pero vivos. Silas llenó una olla de hierro con leche de cabra de una jarra que había escondido tras un montón de leña y la puso al fuego para calentar. Encontró una pequeña cuchara de alimentación tallada en pino y la dejó junto a un cuenco de hojalata. Luego se acercó a la mujer. Apenas respiraba. Mojó un paño en un cubo de agua tibia, lo escurría y comenzó a limpiar la sangre seca de sus tobillos y pantorrillas. Los moratones eran profundos, hinchazones moradas y negras en sus espinillas. Alguien la había pateado fuerte y muchas veces. Sus rodillas estaban despellejadas. Trabajó con cuidado, mojando, limpiando, volviendo a cubrir sus piernas con el borde de la manta. Ella no despertó. Su respiración era superficial, pero constante. Cuando la leche se templó, vertió un poco en el cuenco de hojalata y lo probó en el dorso de la mano. Aún demasiado caliente, esperó, observando al bebé más pequeño, que había comenzado a llorar de verdad ahora, con gemidos finos y urgentes. Se agachó junto a la cuna improvisada y metió la mano. La piel del bebé estaba tibia de nuevo. Eso era buena señal. Silas usó la cuchara para darle pequeños sorbos en la boca de la niña. Ella los tomó torpemente, luego con ansia. Hizo lo mismo con los otros dos, deteniéndose solo para limpiarles la boca y arrimar más las mantas alrededor de sus cabezas. Un leve sonido atrajo su atención desde la cama. La mujer se movió, sus párpados temblaban como hojas al viento. Su voz estaba rota, apenas audible. Me llamo Marvel. Marvel King. Silas se levantó y cruzó la habitación en 2 zancadas. Se agachó junto a ella. Silas, dijo simplemente. Sus labios se movieron otra vez, pero no salió sonido. Su mirada se deslizó de él a los bebés que ahora descansaban en silencio bajo el resplandor del fuego. Uno de ellos estornudó, el más pequeño. Los ojos de Marvel se llenaron de lágrimas, pero no lloró de verdad, solo un río silencioso que corría por sus mejillas agrietadas. Su cuerpo demasiado cansado, demasiado roto para sollozar. Silas se levantó y caminó hacia el fondo de la habitación. De un baúl sacó una vieja capa de piel, gruesa, de alfe forrada de piel de conejo. La dobló y la llevó a la cesta, colocándola con cuidado bajo los niños dormidos. Hizo la cuna más cálida, más suave. Cuando miró atrás, Marvel lo observaba. No habló. Solo le dio un leve asentimiento y volvió al hogar para añadir más leña. Las chispas se elevaron como luciérnagas y desaparecieron en las vigas manchadas de humo de la cabaña. El tiempo pasó en silencio. Los únicos sonidos eran el chasquido del fuego, el lento viento fuera y la respiración cambiante de 4 cuerpos que regresaban poco a poco del borde de la muerte. Más tarde, cuando Silas alimentaba el fuego una última vez antes de descansar, oyó su voz otra vez. Esta vez más firme, no más fuerte, pero segura. No nos dejaste, él no respondió. Solo se quedó sentado junto al fuego, mirándolo fijamente mientras la nieve azotaba las paredes y el frío de fuera quedaba a raya. Por ahora, la tormenta exterior se había suavizado hasta un murmullo. La nieve seguía cayendo, pero el viento había muerto, dejando tras de sí una quietud pesada que envolvía la cabaña como un sudario. Dentro, el fuego brillaba bajo y constante, proyectando destellos dorados sobre las ásperas paredes de madera. Marvel yacía apoyada en mantas dobladas. Su rostro había recuperado algo de color, aunque los moratones seguían brotando bajo su piel como manchas de tinta. Su voz estaba ronca, la garganta áspera por el frío y el llanto,
pero ahora podía hablar. Silas estaba cerca, afilando una hoja contra una piedra húmeda con movimientos lentos y cuidadosos. No le había preguntado nada, ni quién era, ni quién le había hecho aquello, ni por qué la habían dejado morir. Ese silencio, de algún modo, era una forma de bondad. Tenía 17 años cuando me casé con Joseph King, dijo de pronto Marvel, su voz baja pero clara en el silencio. Él tenía 34, era rico, poderoso. Mi padre dijo que tuve suerte. Silas no levantó la mirada. Siguió afilando el cuchillo despacio, con constancia. Yo también pensé al principio que tuve suerte, continuó ella. Me llevó a una gran casa con ventanas altas y suelos de mármol. Llevaba seda. Dormía en almohadas de plumas, pero nunca me tocó como un marido debería. No con cariño, no con ternura, se detuvo, mirando de reojo a los bebés dormidos junto al fuego. Sus pequeños pechos subían y bajaban en un ritmo perfecto. Primera hija, frunció el ceño. Segunda, dejó de hablarme. Tercera, su voz se quebró. Silas por fin levantó la vista. Sus ojos estaban tranquilos, firmes, esperando. Cuando nació la tercera niña, llamó a la comadrona y dijo que había maldecido el vientre. Se lo dijo a sus hermanos. Yo no era mejor que una mula, inútil si no podía darle un hijo varón. Aquella noche me golpearon. Giró el rostro ligeramente, mostrando una cicatriz tenue a lo largo de la mandíbula. Antigua, desvaída. Pensé que me mataría, pero en cambio me arrastró hasta el viejo poste de la valla y me ató allí. Dijo que si la nieve no me llevaba, entonces estaba destinada a vivir. Lo llamó justicia. Sus manos temblaban mientras hablaba. Una se extendió instintivamente hacia la cesta que contenía a sus hijas. Dijeron que las niñas no eran más que bocas que alimentar, susurró. Silas dejó la hoja a un lado. No habló. No de inmediato. Su mandíbula se tensó una sola vez con fuerza. Luego se levantó y caminó hacia ella. Sus botas no hicieron ruido sobre el suelo de la cabaña. Se arrodilló junto a su camastro y tomó su mano. Estaba hinchada y amoratada, los nudillos cubiertos de costras. Pero él la sostuvo como si estuviera hecha de cristal. Sujetándola con cuidado en su gran palma curtida, se encontró con su mirada. Su voz fue baja y firme. Aquí, dijo, tus hijas son lo único que merece ser alimentado. Los ojos de Marabel se llenaron de lágrimas. Esta vez no las contuvo. Dejó que corrieran en silencio por sus mejillas, mezclándose con el calor de la luz del fuego y con el sonido de la respiración de sus hijas. Silas permaneció arrodillado a su lado, con la mano en la de ella, su presencia callada y firme. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de aquella cabaña, algo había cambiado. No era calor exactamente, sino algo más profundo, algo que parecía el inicio de una promesa. La nieve empezó a derretirse alrededor de la cabaña, transformando los montones blancos en fango gris y dejando ver manchas de tierra helada. Las montañas despertaban de su largo sueño, pero con la primavera llegaba más que el deshielo. Traía noticias desde las tierras bajas. Apenas amanecía cuando se escuchó el golpe en la puerta. Silas la abrió y encontró a una mujer envuelta en un chal de lana verde. Su aliento formaba vaho en el aire frío de la mañana, sus mejillas enrojecidas por la cabalgata montaña arriba, y su caballo atado a un pino cercano aún se agitaba del esfuerzo. Buenos días, Silas, dijo ella, con voz rápida y urgente. Attie, la saludó él, apartándose. Entra. Marabel estaba sentada cerca del fuego con uno de los bebés en brazos. La mujer le lanzó una mirada rápida y después se volvió hacia Silas cuando cerró la puerta tras ella. Es sobre ella, dijo Attie. Joseph King ha corrido la voz. Silas no se movió. Dice a la gente que se escapó en un arrebato, que está inestable. Afirma que los bebés son suyos por derecho y que ella los esconde en contra de la ley. Los ojos de Marabel se abrieron de par en par, sus dedos se aferraron al bebé que sostenía. Ha contratado hombres, continuó Attie. 4. Dicen que solo quieren devolver a una madre al lugar al que pertenece. Pero por cómo cabalgan, no es ningún rescate.
Silas asintió una vez. Nada más. Attie los miró a ambos. Vine en cuanto lo supe. Encontrarán este sitio, y cuando lo hagan, no se la llevarán, dijo Silas. Marabel lo miró, algo indescifrable cruzó por su mirada. Attie dudó, luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Lentejas secas, cecina, un frasco de licor. Lo necesitaréis. Él lo aceptó con un gesto silencioso. Ella se marchó poco después. El resto del día transcurrió en movimiento. Silas reparó el cerrojo de la ventana trasera. Reforzó la puerta con una segunda barra transversal y apiló leña cerca del hogar para que Marabel no tuviera que salir. Trasladó provisiones al sótano por si debían esconderse o huir. Habló poco. Afiló su cuchillo de caza hasta que el filo brilló como plata. Luego lo guardó en la funda del cinturón y lo mantuvo allí. Cuando cayó la noche, durmieron a medias, atentos. A la mañana siguiente, el aire cambió. Era demasiado silencioso. Hasta los pájaros habían callado. Entonces llegó el sonido de cascos. 4. Marabel estrechó a sus hijas contra sí. Silas abrió la puerta de la cabaña y salió. Los jinetes se acercaban despacio, sus rostros medio ocultos bajo sombreros de ala ancha. Detuvieron sus caballos a pocos metros de los escalones. El hombre al frente tenía una cicatriz en una mejilla y un revólver al costado. Silas Granger, gritó. Venimos con un reclamo. Silas no dijo nada. Esa mujer ahí dentro es la esposa de Joseph King. Es su propiedad. Tenemos todo el derecho de recuperarla junto con esas niñas. Silas permaneció inmóvil, los brazos sueltos a los costados, desarmado. No se movió. Su voz fue tranquila, clara. Ella nunca fue suya, y desde luego no es vuestra. El hombre torció la boca en una mueca. ¿Crees que esto se ha acabado, hombre de montaña? Silas no pestañeó. Si quieres comprobarlo, vuelve y prueba. Los 4 jinetes lo miraron en silencio un instante demasiado largo. Luego el primero tiró de las riendas. Vámonos, ladró. No merece la pena hoy. Se alejaron sin otra palabra, la nieve saltando tras ellos, pero en sus ojos quedó prometido el regreso. Silas permaneció en el umbral mucho tiempo después de que desaparecieran. Dentro, Marabel exhaló despacio, aún abrazando a sus hijas. Su corazón retumbaba en el pecho. Estaban a salvo por ahora. Pero las sombras de las tierras bajas aún no habían terminado de alzarse hacia la montaña. La primavera se desplegaba lentamente por la ladera, suavizando la nieve y haciendo brotar yemas verdes de las ramas desnudas. Los días se alargaban, y la cabaña, que había sido un refugio contra el frío de la muerte, empezaba a sentirse casi como un hogar. Marabel se movía ahora con un propósito tranquilo. Sus pasos ya no vacilaban. Ya no se estremecía cuando soplaba el viento o cuando la leña crujía en el fuego. Había empezado a cocinar pequeñas comidas en el hogar. Cosas sencillas, guisos de raíces de pino, cebollas silvestres y lo que Silas traía del bosque. A veces setas, a veces conejo, una vez un pavo salvaje, más a menudo urogallo. Las 3 niñas, Eloise, Ruth y June, se fortalecían semana tras semana. Sus mejillas se redondeaban, sus llantos se hacían más fuertes y dulces, como pájaros aprendiendo a cantar. Dormían en una fila de nidos suaves hechos con piel de coyote y heno forrado con retales de una colcha vieja que Silas nunca había usado hasta ahora. Las mañanas eran las más tranquilas. Marabel se levantaba antes del sol, atendía el fuego, comprobaba a las niñas. Silas ya estaba fuera cazando o revisando trampas. Él nunca dejaba una nota, pero siempre regresaba. Sus conversaciones seguían siendo escasas, no frías, solo suaves, como 2 personas que aprendían el lenguaje del silencio del otro. Nunca volvió a preguntarle por el pasado. Ella nunca volvió a hablar de ello. Las palabras habían quedado enterradas como huesos bajo la escarcha. Ambos sabían que no había manera de reparar lo hecho, solo de sobrevivir a lo que quedaba. Aún así, pequeños consuelos empezaron a echar raíces. Una tarde,
Marabel encontró a Silas en el banco de trabajo frente a la cabaña. Llevaba el abrigo quitado. Las mangas de su camisa de franela remangadas dejaban ver unos antebrazos curtidos. Sostenía un cuchillo de tallar y una tabla fina de fedro. Ella lo observó en silencio mientras trabajaba, desbastando cada pieza con precisión tranquila. No levantó la vista, pero sabía que estaba allí. Más tarde, esa misma noche, ella vio lo que había hecho. 3 tablillas de madera, cada una no más larga que un palmo, colgaban sobre el lugar donde descansaban las niñas. Llevaban 3 nombres grabados con letra cuidada. Eloise, Ruth, June. Cada trafo había sido suavizado con esmero, la madera afeitada para que atrapara la luz del fuego. Marabel llevó los dedos a la boca para contener el llanto. Nadie, ni siquiera su propia familia, había grabado nunca los nombres de sus hijas en nada permanente. Ahora colgaban sobre sus cabezas como oraciones. Los días se volvieron dorados y verdes. Marabel empezó a cantar a las niñas por las tardes. Suaves nanas que recordaba de la infancia. Canciones que su madre solía tararear mientras le trenzaba el cabello. Silas se sentaba junto a la puerta. Su figura alta apoyada contra el marco, afilando herramientas o puliendo el rifle, siempre escuchando. Una tarde, el viento cambió. Venía lluvia. El aire olía a tierra y a pino. Marabel removía una olla sobre el fuego, tarareando bajo su aliento. Silas estaba cerca limpiando un par de pieles de conejo. Sin girarse, sin planearlo, ella pronunció su nombre. No solo el nombre de pila, sino entero, con todo su peso. Silas Granger. La sala se detuvo. Él giró lentamente hacia ella. Sus manos dejaron de moverse. Sus ojos atraparon la luz del fuego y la sostuvieron como brasas esperando aliento. No respondió de inmediato. Solo la miró. De verdad la miró, como si escuchar su nombre de sus labios hubiera cambiado algo dentro de él. Marabel se volvió entonces, encontrando su mirada con una firmeza que no había tenido antes. «Nunca te di las gracias», susurró. «No de verdad». Silas se levantó, silencioso como siempre, y se acercó, pero no la tocó. Miró la olla burbujeante, luego a las niñas dormidas tras ella y finalmente de nuevo a sus ojos. «No hacía falta», dijo. Un largo silencio se asentó entre ellos. No incómodo, no inseguro, solo lleno. Lleno de cosas que aún no necesitaban decirse, pero que ya vivían allí, en el aire, en el fuego, en la forma en que existían uno al lado del otro. Ella sonrió entonces, apenas una curva mínima en sus labios. No era una sonrisa que significara que todo estaba arreglado, pero sí que algo había comenzado. Y Silas Granger, el hombre que no había pronunciado 10 frases seguidas desde que ella lo conocía, asintió una sola vez y volvió a su asiento. Afuera, el viento se levantó. La lluvia aún no había empezado, pero lo haría. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo y constante, y el silencio nunca había parecido tan cercano a la paz. La tormenta llegó justo después del anochecer, baja y rápida a través de la montaña, volviendo cruel al viento y al cielo una furia blanca y rugiente. La nieve golpeaba de lado contra las paredes de la cabaña, lo bastante espesa para borrar huellas en minutos, lo bastante salvaje para hacer que un hombre perdiera el rumbo a pocos pasos de su propia puerta. Dentro, el fuego chisporroteaba y silbaba. Las ventanas temblaban en sus marcos. Silas estaba junto a la pared trasera, comprobando la última contraventana, mientras Marabel sostenía a Ruth y a June contra sí, su cuerpo encorvado alrededor de ellas. Eloise dormía profundamente junto al fuego, ajena a la tensión que crecía en la sala. Entonces Silas se quedó inmóvil. Se acercó a la ventana, limpió la escarcha con el nudillo y miró hacia el torbellino de la ventisca. Figuras, 3 de ellas, jinetes que avanzaban por la tormenta, las capas ajustadas, las cabezas inclinadas contra el viento. Avanzaban despacio, deliberados, empujando contra la resistencia de la montaña como si les perteneciera. Silas retrocedió de la ventana. «Son ellos», dijo. El aliento de Marabel se detuvo. No necesitaba preguntar quién.
Una sola mirada al rostro de Silas le dijo que Joseph los había encontrado. Él se volvió hacia ella, con voz baja y urgente. Lleva a las niñas. Sigue el arroyo. Mantente agachada. No te detengas. No vuelvas a menos que sea con la ley. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero antes de que pudiera protestar, él ya se movía. Fue al rincón, sacó la vieja capa de piel de alfe, la envolvió sobre sus hombros y metió un atillo de cecina, manzanas secas y un pequeño frasco en su alforja. Luego desenvainó una hoja corta, no más larga que su mano, y la presionó en su palma. Tenlo cerca. Si te alcanzan, no dudes. Ella lo miró, con la boca temblando. ¿Y tú? Yo los llevaré por otro camino. Besó la cabeza de Eloise una sola vez, rápido y en silencio, luego volvió a mirarla. Vete ya. Marabel envolvió a las niñas, dos en sus brazos, una atada a su espalda, y salió por la parte trasera, desapareciendo entre los árboles. Silas observó cómo la puerta se cerraba tras ella. Después se puso a trabajar. Colgó un abrigo de repuesto en un palo de escoba y lo ató a un poste de valla cerca del sendero del sur. Encendió una lámpara de aceite y la colocó tras un tronco para proyectar sombras. Luego llevó su propio caballo hasta la mitad del sendero y lo ató a un árbol como si lo hubiera dejado allí a toda prisa. Incluso encendió una pequeña hoguera justo después de la curva del sendero. Suficiente humo para atraer la atención. Suficiente calor para confundir. Después volvió a la cabaña y esperó. El golpe en la puerta llegó minutos después. Fuerte. Inoportuno. Silas abrió para encontrar a tres hombres, cubiertos de nieve y con gesto sombrío. Al frente estaba Joseph King. No había cambiado mucho. Seguía siendo apuesto en esa forma fría y pulida, pero sus ojos eran más fríos que la tormenta que lo acompañaba. Stoker. Ella se llevó lo que es mío, dijo, su voz cortaba el viento. Las niñas llevan mi nombre. Silas salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. Vienes hasta aquí por mentiras. Vengo por sangre. Huyó de ti porque la dejaste morir. Ella me pertenece. Joseph gruñó, sacando una pistola del cinturón. Silas no se movió. Ella se pertenece a sí misma. La mandíbula de Joseph se crispó. Última oportunidad. Silas se irguió, desarmado, sin pestañear. Tendrás que dispararme. Uno de los hombres tras Joseph dio un paso al frente, blandiendo la culata de su rifle. El golpe alcanzó a Silas en el hombro. Retrocedió tambaleándose, golpeó contra el marco de la puerta y cayó de rodillas. La nieve empapaba su camisa, el carmesí brotaba en la costura. Joseph avanzó, arma en mano, y entonces bájala. Una nueva voz cortó el aire, fuerte y justa. Una linterna oscilaba entre los árboles. El sheriff Mater apareció a la vista, flanqueado por dos ayudantes, rifles en alto. Joseph se giró justo a tiempo para ver a Marabel salir del bosque tras ellos, el manto rasgado, el rostro cubierto de nieve y de resolución. Diles lo que hiciste, dijo ella, voz firme. O lo haré yo. Joseph se quedó inmóvil. El caballo del sheriff resopló. Arréstalo, ordenó Mater. Joseph dejó caer el arma. Los ayudantes desmontaron y esposaron a los tres hombres, arrastrándolos a través de la nieve. Las protestas de Joseph eran débiles, su voz rota por la incredulidad. Marabel corrió hacia Silas, que seguía desplomado contra la puerta, la sangre goteando de su hombro sobre la nieve. Ella se dejó caer junto a él, los ojos llenos de lágrimas, pero sin pánico. No vas a morir, dijo. ¿Me oyes? Él gruñó, la respiración áspera, no pensaba hacerlo. Bien, respondió ella, presionando la mano contra la herida, deteniendo la sangre. Porque no voy a enterrar al único hombre que se interpuso entre nosotras y el infierno. Silas la miró con un parpadeo. Luego, a pesar del dolor, sonrió. Sabía que volverías. La primavera regresó al valle con flores silvestres empujando desde la tierra descongelada y petirrojos cantando en las ramas de los pinos. La tormenta había pasado y lo peor de las heridas comenzaba a sanar en la piel, en la memoria y entre dos personas que casi lo habían perdido todo.
El hombro de Silas sanaba despacio. Marabel le ayudaba a vendarlo cada día con manos firmes y calmadas. Él nunca se quejaba. Ella nunca se mostraba ansiosa. La vida había dado un giro cruel. Y aún así, allí estaban, todavía respirando, todavía avanzando, todavía construyendo algo a partir de lo que quedaba. Con el peligro detrás, reconstruyeron la cabaña juntos. Lo que había sido un refugio maltrecho para sobrevivir se estaba convirtiendo en un hogar. Silas amplió la pared para hacer espacio a un hogar más grande. Marabel pintó las contraventanas de un verde desvaído con pigmento sobrante de una vieja lata que Attie había traído del pueblo. Pronto decidieron abrir sus puertas a viajeros. Siempre había hombres en el sendero comercial, tratantes de pieles, leñadores, rancheros que cruzaban de un condado a otro. Corrió la voz de que un buen guiso caliente y una noche segura podían encontrarse cerca de la cresta, justo antes de la segunda curva. Lo llamaron el hogar en la cresta Granger. Marabel cocinaba platos que calentaban el estómago y suavizaban el corazón. Estofado de venado, hash de raíces y verduras, pan de maíz dulce con miel. Silas cazaba y cortaba leña, mantenía los establos y se aseguraba de que ningún problema cruzara el porche. Las 3 niñas crecieron rápido. Eloise fue la primera en caminar. Ruth dijo su primera palabra, fuego. Fune cantó antes de hablar. Los huéspedes iban y venían, y con cada día que pasaba, las risas resonaban más a menudo dentro de la cabaña. Una tarde, después de que el último jinete se marchara y las niñas durmieran, Marabel salió y encontró a Silas en el porche, lijando una tabla áspera. Él levantó la vista, metió la mano en una alforja a sus pies y sacó algo. Un chal grueso, tejido a mano, teñido de un burdeos profundo con bordados en hilo oscuro. En una esquina, con puntadas cuidadas, había 3 iniciales, ERJ, y debajo en letras mayúsculas Werdy. Ella lo tomó sin hablar, pasó los dedos por el bordado, su aliento se detuvo. ¿Lo hiciste tú?, preguntó apenas en un susurro. Él asintió. Para ti, dijo. Porque lo eres. Ella tragó hondo, apretando el chal contra el pecho. Un silencio denso colgó entre ellos, largo y profundo. Entonces ella lo dijo. Nos escogiste cuando podrías haberte marchado. Silas no respondió con palabras. En cambio, dio un paso adelante, tomó su mano con suavidad y la miró a los ojos. No hubo propuesta, ni declaración, solo una promesa. Aquella noche, con el fuego crepitando y las montañas en silencio, intercambiaron sus votos, no con anillos de oro ni con una reunión de invitados, sino con voces suaves y corazones firmes. Silas le ofreció un collar de cuentas talladas, pulidas y atadas con un cordel, una por cada una de las niñas. Se las colocó en las diminutas muñecas mientras dormían. A Marabel no le ofreció nada más que una mano. Ella la tomó y, al hacerlo, tomó todo lo que importaba. No hubo flores, ni sacerdote, ni música, solo 2 personas y un fuego, y eso fue suficiente. La primavera había conquistado por completo la montaña. La nieve había desaparecido de la cresta, reemplazada por un manto de musgo blando y violetas silvestres que se enroscaban a lo largo del sendero de piedra que conducía a la cabaña. El aroma del pino se mezclaba con algo más cálido. Humo de leña, hierbas silvestres, pan fresco horneándose en el hogar. Las risas de los niños resonaban por todo el patio. Eloise, Ruth y June se perseguían alrededor de los escalones del porche, sus vestidos manchados de hierba y alegría. Su cabello, cálido por el sol y desordenado, saltaba mientras corrían. Marabel las observaba desde la ventana de la cocina, con las manos cubiertas de harina, una suave sonrisa en los labios. El hogar en la cresta Granger se había convertido en algo más que un refugio. Era ahora una parada, una pequeña leyenda entre jinetes y comerciantes. Los viajeros subían por el sendero no solo por comida, sino por paz, por algo que se sentía como un hogar, aunque fuera solo por una noche. Se sentaban en la mesa tosca, con tazas humeantes de té de pino en la mano, y escuchaban las risas de las niñas afuera. Marabel los servía con una gracia tranquila,
a veces deslizando un panecillo caliente en los bolsillos de sus abrigos para el camino. Silas pasaba la mayor parte del tiempo en la parte trasera, cuidando los bancales que había construido con sus manos, patatas, zanahorias, calabazas y judías. Cuando las niñas dormían la siesta, Marabel enseñaba a leer a los niños del lugar con una pizarra y carbón. Algunos caminaban 8 kilómetros para asistir a sus lecciones. Otros se quedaban mucho después de que las letras se hubieran borrado, solo para escucharla cantar. Cada noche el fuego del hogar se encendía con cuidado, no porque temieran el frío, sino porque lo habían conocido demasiado bien como para olvidarlo. Una tarde, después de que el último huésped se hubiera marchado, Silas se sentó en los escalones del porche, con las botas cubiertas de polvo y una cesta de judías verdes a su lado. El sol se hundía en las colinas, bañando el mundo en oro. Marabel salió con 2 tazas en las manos y se sentó a su lado. Las niñas corrían por el patio, riendo, descalzas, vivas. Marabel le entregó a Silas su té, luego descansó su mano sobre la de él. Su toque era ligero, familiar. Sus dedos se cerraron bajo los de ella. Observó a sus hijas correr libres bajo el sol poniente. Después lo miró, su voz suave. Este fuego entre nosotros. Nunca se apagó. Silas miró al frente, las comisuras de sus ojos arrugándose. Solo necesitaba un lugar donde vivir, dijo. Se quedaron así un buen rato, mano con mano, mientras el cielo se volvía lavanda y las primeras estrellas empezaban a parpadear en el crepúsculo. Nadie que pasara sabría la historia, no toda, no la sangre ni la tormenta, el miedo ni la lucha, pero vería la forma en que ella sonreía, la forma en que él la miraba, la forma en que 3 niñas bailaban en un rincón de sol en la montaña, y sabría que allí se había construido algo poderoso. No a partir de riqueza, ni de guerra, sino de ese tipo de amor obstinado y hermoso que sobrevive incluso a los peores inviernos y permanece. Gracias por acompañarnos en este relato de fuego, escarcha y un amor que se negó a desvanecerse. En una tierra donde la justicia era rara y el calor aún más, Silas y Marabel demostraron que a veces los hogares más fuertes no se construyen de madera ni de piedra, sino de confianza, de sacrificio y de elegir al otro cuando hubiera sido más fácil marcharse. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en los lugares más duros el amor puede echar raíces y crecer, suscríbete a Historias de Amor del Lejano Oeste para más viajes inolvidables al corazón de la frontera americana, donde las balas fallaban, pero los corazones no. Activa la campana para no perderte nunca un relato que quizás se quede contigo para siempre.